la parte nueva, ¿vale? Bien. Parte última de las tres grandes fases que podemos tener, la llamamos vía de apremio, abarca los artículos 634 a 698, no se asusten demasiado porque se va a ir viendo bastante de dinámica, de una forma dinámica, y bueno, supone ya como concepto general, podemos entenderlo como la obligación de materializar el pago o cumplimiento que hemos tenido en el título ejecutivo. Partimos esta vía siempre o la iniciamos una vez que hemos averiguado bienes y hemos conseguido, obviamente, el embargo y la garantía de algunos bienes. Si no, no tendría sentido intentar realizarlos, convertirlos en dinero, si no los tenemos embargados y garantizados, ¿vale? Todo viene un paso tras otro, a la vez, además no se va a poder hacer vía de apremio sobre nada si no tengo todo lo anterior bien atado y bien realizado, ¿vale? Esta vía de apremio recoge, como ustedes ven ahí, 4 apartaditos o 4 secciones. La ley lo divide en secciones. Una parte de disposiciones generales, que a su vez van a servirnos de base normativa para el resto de cuestiones, de procedimientos. Una parte determinada que va a ser importante, sobre todo en la subasta de bienes muebles que no provienen de hipoteca, en los inmuebles también. En los muebles y en los inmuebles que no provienen de hipoteca. Me refiero a la valoración o el llamado avalúo de bienes, ¿vale? Lo podremos hacer sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles que no provengan de hipoteca. Luego veremos la clave de por qué en los inmuebles se realiza toda esta valoración, en los subasta de inmuebles normal, sin que venga de una hipoteca, y por qué en los de inmuebles provenientes de una hipoteca no es necesario y por tanto no se hace ningún tipo de valoración, ¿vale? Muchos que ya lo han estudiado sabrán que es un simple detalle, ¿vale? Bueno, por último, la ley nos separa la subasta de bienes muebles, los artículos 643 a 654, nos habla de cómo, nos habla de todo realmente, de la preparación de la subasta, la valoración si es que tiene que realizarse, en este caso sí, y si hay que nombrar peritos para esa valoración o no, la convocatoria, anuncio y publicidad de la subasta, el desarrollo ahora ya electrónico y telemático de la misma y el resultado, ¿vale? El resultado abarca desde que terminan los plazos de subasta hasta quién se queda con ella, si hay o no sesión de remate, en fin, un montón de cuestiones que vamos a ir estudiando poquito a poco para ir entendiéndolas bien. Respecto de la subasta de inmuebles, a mí no me gusta llamarla normal, pero sí que me gusta hacer hincapié en que no se trata de la no judicial de hipoteca. Subasta de bienes inmuebles porque hemos localizado un bien y procede su realización forzosa o apremiar ese bien. Lo mismo, con esa misma desarrollo de momentos, desde la preparación de la subasta hasta un decreto de adjudicación final que se aplique en función de los distintos supuestos. Por último, la ley reserva en los artículos 681 a 698, fíjense que nos parecen poquitos, pero ya verán cómo tiene mucha amiga estos articulitos, particularidades de la ejecución hipotecaria. No lo pinta o no lo legisla como un tipo de subasta diferente al de los inmuebles, y de hecho es que estaremos en ese supuesto ejecutando una finca, una vivienda, un local, una parcela, lo que sea, un bien inmueble, pero con la particularidad de que proviene de una escritura de hipoteca, ¿vale? Bueno, debemos entender que se trata de una ejecución de bien inmueble, una subasta de inmuebles, sí, pero con especialidades, ¿vale? Bueno, también hacer un pequeño paréntesis diciendo que aunque nos pueden preguntar esta de la subasta, tanto en auxilio como en tramitación como en gestión, la subasta es más propia de los temas de gestión, de la oposición de gestión, donde deberían preguntarnos más cosas de subasta de muebles, inmuebles o hipotecas sería en gestión. Debería, ¿vale? Pero el debería y lo que parece normal visto desde fuera no es, ¿vale? Porque nunca es lo que los tribunales hacen. Los tribunales tienen la óptica de si puedo ir a pillar y quitarme a 100.000 personas o a 1.000 personas más que iban aquí, mejor porque ya los tengo suspendidos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar eso. Por lo tanto,
cogerlo con el mismo cariño y con la misma obligación, tanto los que vayamos solo a auxilio como a gestión, ¿vale? En tramitación suele caer alguna que otra preguntita. Alguna que otra de subasta. De hipotecario a lo mejor no, pero una cosa es lo que nosotros entendemos que es para un tramitador o un auxilio y lo que es para gestor, y otra cosa es que luego cuando se impugna esa pregunta porque no es del temario, te responden con que todo está vinculado y que el derecho es un mundo maravilloso y tal y tal y tal, ¿vale? Entonces no confiarnos en ese sentido y decir, bueno, pues ya la administración judicial no me la leo, la parte específica de hipotecario no me la leo, no me cae. Al final vamos quitando y nos quedamos muy justos o justas, ¿vale? No caer en eso. Bueno, miren, parte general, disposiciones generales para realizar un bien embargado. Estamos en vía de apremio, se dice así, se ha abierto la vía de apremio una vez que tenemos los bienes acordado el embargo y garantizado mediante la medida de garantía que sea en la vida real o si fuera dinero, contamos ya con el dinero en nuestra cuenta de consignaciones. Recuerden que para todo esto nosotros hemos despachado ejecución al principio. Tenemos un auto que me dice cuánto se debe, podemos hablar así, por principal y cuánto tendré yo que calcular o tengo calculado prudencialmente de intereses y costas procesales, ¿vale? Pues sobre ese principal, es lo primero que yo tengo que tener claro, es sobre el que voy a ir, como si dijéramos, descontando. Quiero decir, si consigo a lo largo de la ejecución embargar 15, 20 o 30 euros en una cuenta, lo restaré primero del principal, ¿vale? Si ya he conseguido pagarle al ejecutante todo el concepto de principal, ¿qué tendré que hacer? Fijar definitivamente mediante la tasación de costas y la liquidación de intereses lo que falta, es decir, cuánto es por intereses procesales y cuánto es por costas de los profesionales que hayan intervenido en esa ejecución. Cuando tenga esos dos conceptos, seguiré aplicando el resultado de la vía de apremio a esas cantidades. Primero los intereses, que son para el ejecutante, y después las costas procesales en pago a los distintos profesionales, gastos, etcétera, que se hayan generado durante la ejecución. Pero quiero decir que con esas cantidades fijas, nosotros vamos a poder ir descontando hasta que complete la satisfacción del ejecutante, según nos dice el 570, para poder terminar el proceso, ¿vale? Bueno, pues si yo tengo embargado, empezamos por el principio, claro, lo más sencillo es cosas que yo tenga embargadas. Sí, sí. Perdona, ya les comentó antes a Fran lo de esquema mental. O sea, autodespachando ejecución, procedemos al embargo y ahora vamos a ir a la premio, que es qué hacemos con estas cosas que embargamos. Con lo que tenemos embargado. La entregamos al ejecutante, si hay que hacer algún tipo de valoración, lo sacamos a subasta. Estamos ahora en esa fase, ¿vale? Sobre todo para la gente que no ha tocado ejecución y... Correcto. ¿Qué hacemos con eso embargado? La idea. Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora verán que si es dinero, si es un saldo en cuenta, es dólares en una cuenta extranjera o bienes que coincide su valor con el valor de mercado, va a ser muy sencillo. Acudiremos al primero de los modos de realización, que es entregar directamente al ejecutante. Esto es lo más sencillo. Pero que si tenemos un bien mueble, habrá primero que... sacarlo a subasta, convertirlo en dinero y luego entregar, ¿verdad? Bueno, con los distintos matices que ahora veremos. Así, la ley empieza diciéndonos que lo más fácil es entregar directamente al ejecutante en pago, ¿verdad? Pues eso es lo que haremos, entregarle el dinero, si es dinero efectivo, lo que hemos embargado, si es saldo en cuentas corrientes. No confundamos dos cositas, dinero en efectivo. Si yo voy a un local en una diligencia de embargo y he conseguido dinero que tenía en una caja de zapatos, el procurador lo ha contado y yo le he dicho al procurador que lo ingrese en la cuenta, lo que tengo en mi cuenta es dinero en efectivo que fue localizado el día tal a tal hora en la diligencia de embargo, ¿vale? Si yo lo que tengo es que he hecho un embargo telemático de cuentas corrientes, o sea, del saldo que haya en la cuenta, el Consejo General ha hecho ese embargo
telemático y automático. Y como resultado es que me han traspasado, me han transferido dinero a mi cuenta de consignaciones del juzgado por valor de 500 euros, lo que tengo embargado es un saldo que estaba en una cuenta corriente, ¿vale? ¿Todo es dinero? Sí, todo es dinero, pero la ley le da distintos conceptos y eso es importante porque el embargo es distinto, la medida de garantía es distinto y la forma de entrega, pues bueno, una vez que se compruebe, sí puede ser la misma porque al final hablamos de euros que están en la cuenta de consignaciones. Tanto si es dinero como si es saldo, como si son dólares que hemos convertido a euros y también lo hemos consignado en la cuenta o ingresado, como si son bienes cuyo valor nominal coincide con el de mercado o que se acepta. Hablamos pues de instrumentos mercantiles como letra, cheque, pagaré. Hablamos de un billete de lotería embargado en una diligencia de embargo porque tiene un premio de 500 euros. Pues es lo mismo el billete en sí que el valor que tiene. Entonces, todo eso es muy fácilmente convertible a dinero y muy fácilmente garantizable en la cuenta de consignaciones. ¿Qué es lo que haremos? Mediante una transferencia o mediante un mandamiento de pago, entregárselo directamente al ejecutante. Y aquí yo pregunto, si es la primera cantidad que conseguimos embargar, ¿en concepto de qué entregaré esa primera cantidad? En concepto de, bueno, no se los digo, en concepto de qué. ¿Qué concepto pondrá el letrado de la administración al entregarle a esa persona el mandamiento, si se lo da en papel para que vaya a cobrarlo, o en concepto de qué hará la transferencia directa a su cuenta? A ver si saben a qué me refiero con esto del concepto. En toda transferencia va un concepto, ¿verdad? Cuando ustedes compran algo con transferencia, dicen, pago tanto en concepto de las cuotas de la comunidad, el viaje a donde sea, ¿vale? En este caso, esa primera transferencia, ¿qué concepto llevará? Sí. Le contestó Rosa, Noemi y Ángela. Principal. Sí. Vale. ¿Alguien que lo afine más? ¿O no están de acuerdo con eso? Es la primera. Les puedo decir que no coincide lo que hemos conseguido embargar con el principal. Por ejemplo, deben 1.000 y lo que hemos conseguido embargar son 30 euros. ¿Qué concepto llevaría ese mandamiento o esa transferencia? Vale. Concha, le doy mal. Quería ver el chat. Vale, pues llevará... Sí, alguien ha dicho algo por aquí. Principal, principal, principal. Rosa, Noemí, Ángela, Cristo. Perfecto, porque aún no había dicho que era inferior. Si la cantidad embargada es menor del principal, en esta primera transferencia, ¿qué pondré? Perfecto, Rosa, a cuenta del principal, o sea, como parte del principal. Y como funcionario que lleva la ejecución o letrado que ha hecho los pagos, tendremos que descontar esa primera cantidad del total, ¿vale? Si hemos dicho 1.000 como principal y tenemos 30, pues mira, me sigue usted debiendo todavía, tengo que embargar o conseguir todavía 970 euros, ¿vale? Si coincide, tengo 1.000 y coincido 1.000, perfecto, lo que dijimos al principio, a cuenta del principal. Y si no es la primera vez que embargo, sino que ya el año pasado conseguimos liquidar todo el principal y ahora estamos con intereses, pues haremos lo mismo, a cuenta de intereses o bien por el importe total en concepto de intereses, ¿vale? La importancia de esto es que podemos ir cerrando los conceptos. Si nosotros sabemos que en la ejecución primero te conseguiré el dinero del principal, luego liquidaré intereses y luego finalmente las costas, siempre que las tenga ya aprobadas, ¿verdad? Puedo ir cerrando. ¿Cuánto me falta para el principal? ¿Cuánto me falta para los intereses? Es una forma de trabajar porque cuando ustedes estén en el juzgado no van a tener una sola ejecución, van a tener a lo mejor 100 a sus espaldas en sus armarios. Con lo cual, utilizando una notita en el ordenador de por dónde voy o cuánto tengo, o manejando la cuenta si tenemos acceso, vamos a ir inmediatamente sabiendo qué es lo que debo y por dónde voy en la ejecución, ¿vale? Así no me equivocaré. Miren,
el 634 nos establece un caso que suele ser objeto de bastantes preguntitas y que se da mucho en las ejecuciones de título no judicial, en los conceptos, en las ejecuciones, por ejemplo, cuando se ejecutan préstamos al consumo o compraventas a plazos, bien sean vehículos, bien sea mobiliario, bien sea vajilla, bien sea estas típicas compras de el reloj de la teletienda y te pegas pagando 10 euros, 10 euros, 10 euros. Tú has firmado ahí un crédito, un minicrédito, un crédito largo, a largo plazo, una venta a plazos. Bien, cuando compramos algo a plazos, una de las prevenciones que hace la ley en estas ejecuciones es la posibilidad de que el ejecutante nos pida, como si dijéramos, la devolución, es la inmediata entrega del bien que yo le he vendido. ¿Por qué? Porque usted ha incumplido el contrato. Eso es una previsión que está en el contrato, que figura en la financiación que hemos hecho y que el 634.3 garantiza, ¿vale? Se le permite al ejecutante pedir que se le quite el vehículo al que lo está usando, que lo compró y que no ha pagado los plazos de tal y tal fecha y que me lo entregue inmediatamente, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Que sin valoración del vehículo, que a lo mejor está en el segundo año del contrato, tercer año o lo que me falte, da igual, cuando he dejado de pagar, bueno, pues el coche tiene cierto uso, cierto desgaste y es verdad que ya no vale el mismo precio. Para eso no se hace una valoración con un perito de bienes inmuebles que me diga el coche suyo es de tal matrícula, de tal año y tal, sino que Hacienda saca unas tablas cada año donde te dice, en función de la antigüedad del vehículo, por ejemplo, cuánto es el valor a los efectos de estas ejecuciones. Y directamente por esas tablas o índices, que son una amortización del uso, lo mismo ocurre con las viviendas y con otros bienes muebles, efectivamente, pues se aplica directamente el porcentaje que me marca la tabla. ¿Y qué es lo que haré yo? Pues, dicho así de una forma rápida, conseguir que el ejecutado me devuelva vía juzgado el vehículo con sus llaves, con su documentación, en el estado en el que esté, ¿vale? Mediante una remoción, ¿se acuerdan del concepto de remoción? Pues en este caso lo aplicamos al ejecutado, quedamos un día, lo citamos, le requerimos para que aporte vehículo y aporte llaves y documentación, no al juzgado, sino que se lo entregue directamente al ejecutante y nosotros simplemente levantamos un acta con las consideraciones que tengamos a bien sobre ese hecho, sobre la entrega directa. Normalmente ahí es donde hacemos referencia que el valor que se le atribuye a ese vehículo entregado es tanto. Y ese tanto es lo que volvemos a descontar de intereses, perdón, de principal o de intereses y costas. Normalmente es de principal porque es una de las medidas que se solicita al principio de la vía de apremio, ¿vale? Perdón, de la ejecución. Tenerlo en cuenta, el 634, y saber que se permite la inmediata entrega. Se aplicará el valor de tablas o índices de depreciación. Y ya les pusimos aquí que no es necesario avalúo. El concepto de avalúo lo vamos a ver ahora mismo, tener presente que es un cálculo que realiza o una diligencia que realiza el secretario y que se distingue de la valoración porque en el avalúo se tienen en cuenta las cargas o posibles defectos o aminoraciones, gravámenes que pueda tener, en este caso el vehículo, pero si se trata de otro bien, cualquiera. Ese cálculo, ese avalúo, que tiene un artículo en concreto que ahora veremos, lo realiza el letrado de la Administración Judicial siempre que haya que hacer valoración de los bienes. La valoración simplemente considerada la hace el perito judicial que se haya designado y la hace sin tener en cuenta estas cargas o gravámenes del vehículo. Lo vamos a ver a continuación. Miren, hemos visto la entrega directa como la forma más fácil de apremiar un bien o de realizar un bien concreto que ha sido embargado. Casi siempre hablamos en definitiva, de dinero. Bien sean saldos, bien sea dinero en efectivo o bien sean otro tipo de valores muy fácilmente convertibles a dinero, ¿vale? Entregárselo directo a cuenta del principal. La segunda forma es enajenarlo de alguna manera y conforme a las normas que el mercado concreto de cada bien diga, ¿vale? Ahora lo vamos a analizar un poquito. Enajenar es vender, ¿vale? Al final lo que estamos hablando aquí es convertir en dinero un bien que a priori no es dinero. En este caso, la ley nos habla, como ven ustedes ahí en el esquemita,
de acciones, obligaciones o valores cotizables. Esto podemos recordarlo del punto tercero, si no me equivoco, del 592, bienes que se han embargado por esa vía. Cualquier otro bien que tenga un mercado arreglado, con unos precios que coticen oficialmente, ¿vale? Lo tenemos embargado, lo tenemos garantizado. Oye, pues vamos allá a dar la acción de que se venda. ¿Y cómo se va a vender? Pues si hemos embargado acciones de Endesa o de Telefónica o alguien que cotice en el IBEX 35, oye, acudimos a las normas de ese propio índice para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien regula eso, nos venda esas acciones y su producto, las venda al mercado me refiero, y el producto de esa venta nos lo ingrese en la cuenta de consignaciones. Ya hemos conseguido, mediante la venta de las normas, conforme a las normas de la Comisión Nacional, hemos conseguido dinero. Teníamos acciones, ahora tenemos dinero. ¿Vale? Si hubiéramos embargado y garantizado el otro tipo de valores o acciones societarias, que son las que no cotizan en ningún tipo de mercado secundario o en bolsa, lo que haríamos sería acudir a los órganos que regulan esas empresas, consejo de administración, administrador único, etcétera, etcétera, y pedirle lo mismo. Oiga, venda esto conforme a sus normas. En este caso, tendríamos que acudir a la ley, ¿vale? O a los estatutos de la propia empresa. El articulito nos da un matiz al final del artículo donde nos dice que si no existen esas normas, no se puede realizar conforme a normas estatutarias o a legislación alguna, se hará a través de un notario, fedatario público, y lo que tendremos será, pues bueno, una protocolización de esa venta, y el notario, una vez realizada, nos ingresaría también el producto de la venta, que sería lo que nosotros entregaríamos en el concepto de que se tratase. Vale. Estas dos primeras formas de realización forzosa son aparentemente bastante fáciles. Una es la entrega directa, la otra requiere una pequeña venta, una enajenación, bien conforme a unas normas de mercado, del mercado que se trate, o bien conforme a unas normas que podemos llamar más privadas, de la empresa o sociedad de que se trate. Último extremo, a través de un notario si no existe nada. La tercera parte nos incluye, la tercera forma de realización forzosa nos habla a su vez de tres formas de convertir en dinero algunos bienes embargados y garantizados. La primera, como ven ustedes ahí en el punto tercero, es el convenio de entre las partes, ¿vale? Es un convenio que se alcanza en el seno de la ejecución, dentro de la ejecución. Es una parte que tampoco nos suele entrar mucho ni en auxilio ni en tramitación, pero vamos a ver un esquemita después sobre cómo se realiza en el proceso ese convenio, quién lo aprueba, cómo lo aprueba y qué pasa si se cumple o no se cumple. Y yo les cuento una que me pasó a mí en Wimar y ya lo dejamos ya fotografiado para que no se nos olvide. La segunda y tercera ya son las subastas, ¿vale? La subasta pública o la venta incluso privada. Supone coger ese bien que está embargado y garantizado y someterlo a un proceso de venta o enajenación pública. También cabe, como digo, la privada. Bien por una persona o entidad especializada. Aquí el ejemplo claro que tenemos de esto es cuando escuchamos en la tele o, bueno, si las han visto o han tenido oportunidad, las subastas de objetos de arte o de joyas que realizan las distintas casas de subastas o galerías, a lo mejor, de exposiciones que realizan subastas. Son entidades especializadas en ese tipo de objetos o en esa categoría y pues tienen ya un mercado controlado tanto de objetos que pueden salir a subasta como por clientes posibles o participantes de esas subastas a los que les interesan ese tipo de bienes, ¿vale? Quizás sea más fácil acudir a una de estas entidades especializadas si el bien que hemos embargado es uno de este tipo. Es una escultura, una pintura, unas joyas, algo muy específico con un público o con unos posibles adquirientes muy, muy, muy específicos. Bueno, pues se le encarga con un pequeño coste o lo que sea y ya está. Aquí se incluye también como persona jurídica los colegios de procuradores que tengan este servicio. Ocurre un poco lo mismo que con el depósito. ¿Se acuerdan? Que hay colegios de abogados que han puesto en marcha estos servicios, pues porque tienen
locales y personal para hacerlo. Lo mismo ocurriría si tienen la posibilidad de llevar a cabo subastas judiciales. No confundamos con las privadas. Si Christie's saca la subasta de no sé qué objeto de arte, ellos son libres de hacer lo que quieran, ¿vale? Pero eso es una subasta privada que no tiene nada que ver con el juzgado. Hablamos de subastas judiciales. Se pueden hacer y los colegios de procuradores, algunos de ellos tienen este servicio y algún juzgado se lo encarga o se lo solicita. Bien. Ojo con estas dos primeras formas de realización, porque se tienen que solicitar en el procedimiento y en concreto el convenio tienen que estar de acuerdo las dos partes. Tienen que estar de acuerdo en someterse a un convenio, presentarlo o alcanzarlo en la misma comparecencia que se realiza y cumplirlo, ¿vale? No es una cuestión de que se elija por el letrado o no, al contrario, ya veremos que la preferencia de la ley es la subasta judicial, que es el procedimiento que está regulado en la ley. El convenio lo que dice es que, oye, se contempla el convenio como posibilidad. El cómo también está regulado, pero ya los matices y los detalles van a depender del caso concreto. La subasta judicial, desde que se acuerda, ya está regulada completamente. Por eso se prefiere, y la ley nos orienta todo, ya verán que el rodillo de la ejecución nos acerca a la subasta judicial del mueble o del inmueble, ¿vale? Y la enajenación por persona especializada también tiene que solicitarse y confirmar algunos extremos en cuanto a gastos y todo esto que sean posibles y que permitan el pago de la subasta una vez realizada, ¿vale? Por último, la subasta judicial, que ya nos suena mucho más. En este caso vamos a ver normas generales, subasta de muebles, subasta de inmuebles e hipotecario, que son todas las secciones o los artículos que nos marca la ley, ¿vale? La subasta judicial no supone más que la venta pública, la enajenación pública, en este caso, de los bienes que sean. Bueno, y hasta ahí ahora vamos a ir viendo más detallitos para no cambiarlo mucho. Miren, lo que les comentaba, el 636, infine, el punto tercero, nos marca esa especie de tendencia o de intención de la ley de llevar la vía de apremio, siempre que se tenga que realizar enajenación, hacia la subasta judicial. ¿Por qué? Porque nos dice que una vez embargados los bienes, se practicarán las actuaciones precisas para subastarlos, para la subasta judicial. Pues nosotros haremos, si hay que hacer una valoración, que es el siguiente paso, pondremos en marcha la valoración. Si ya hemos hecho la valoración, el avalúo. Si ya tenemos el avalúo, convocatoria de subasta. Convocatoria de subasta, anuncio y publicación de la misma, edicto, todos los pasos de la subasta los iremos dando. Todo esto se irá realizando en su correspondiente plazo. Y lo que podrán hacer ejecutante y ejecutado es solicitar la vía de apremio en otra manera distinta, es decir, por convenio o por enajenación por entidad especializada, pública, privada o por colegio de procuradores. Nos lo tienen que pedir y si no, yo pongo en marcha el mecanismo de la subasta y lo llevo a término, lo llevo hasta el final si no me han dicho nada más, ¿vale? En el 90 y cuánto por ciento, 90 y mucho por ciento, no se suelen dar los primeros casos, siempre se suele ir a una subasta judicial. Ahora cuando entremos en el convenio se los cuento un ejemplo de otra forma de terminación que de un convenio, pues bueno. Recordar eso, la preferencia de la subasta como modo de realizar los bienes, ¿vale? El segundo paso, una vez que tenemos... una vez que se pone en marcha la vía de apremio, simplemente nos piden la subasta. Normalmente todos los juzgados actuamos a instancia de parte, pues en cuanto el ejecutante nos dice ese vehículo embargado, trabado, depositado, quiero que se subaste, ponemos en marcha eso y el siguiente paso va a ser la valoración de los bienes embargados. La ley lo recoge en los artículos 637 a 639, nos habla de avalúo. Y ese es el concepto que yo les definía antes. La valoración judicial por parte del letrado del bien que tenemos que subastar. Antes del avalúo tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el avalúo que la valoración y que la diferencia va a estar en que la valoración del bien en general la va a hacer un perito y no va a tener en cuenta cargas y gravámenes del bien.
Simplemente nos lo va a dar, como si dijéramos, en bruto, a valor, a precio de mercado, de una finca, de un vehículo, de un bien mueble distinto, lo que sea. Y siempre lo asociaremos, cuando oigamos hablar de avalúo, porque en la mayoría de casos va a ser así, con el artículo 666 de la ley. ¿Cómo nunca se van a olvidar de este número? Pues el 666 dicen que es el número ese del diablo, o yo qué sé lo que es, pero el 666 para nosotros a partir de ahora va a ser el avalúo en la subasta de bienes muebles, ¿vale? De bienes muebles. También vamos a tener siempre en mente que lo realizará el letrado de la administración en un acto que realiza él. Además, desde el punto de vista práctico, ya les digo, nunca acepten ustedes realizar el avalúo y ya luego el secretario me lo firma. Olvídense de eso. Eso le pasamos las actuaciones y que se quede él ahí, lo haga cuando quieran. Lo mismo con la tasación de costas. Son como si dijéramos los dos actos genuinos y que los tienen que hacer los letrados de la administración sí o sí. No vale delegarlo o usted vaya documentándolo, calcule usted. No, a mí señoría, no me pagan para calcular y yo no sé hacer eso. Aunque sepamos, ¿vale? No se carguen ustedes de más funciones o no se arriesguen a hacer cuestiones que corresponden más, si cabe, al letrado, ¿vale? Como digo, lo hará en un acto aparte, sacará el avalúo que se comunicará a las partes, ¿vale? Y lo que hará será, de esa valoración pericial que hayamos hecho del bien que sea, descontar cargas y gravámenes. Bueno, ya lo volveremos a ver porque vamos a pasar por encima otra vez del avalúo. Con respecto a la valoración, el propio artículo 637 nos da dos premisas que siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando hablemos de bienes tan fáciles de enajenar, tan fáciles de realizar como es la entrega directa, es decir, cuando hablemos de dinero embargado, saldos en cuentas, otros valores cuyo valor nominal sea exacto al valor de mercado, cuando hablemos de acciones fácilmente enajenables todos estos bienes que vimos en la primera forma de realización, no hay nada que valorar. Si yo tengo embargado 1.000 euros, ¿qué voy a valorar? Son 1.000 euros, siempre van a ser 1.000 euros. ¿Se entiende este detalle? Vale. O sea que valoraremos todos los bienes muebles cuando los hayamos embargado, desde un lote de zapatos de una zapatería hasta un vehículo de transporte que hayamos embargado, todos los bienes muebles que a ustedes se les ocurren embargables, valoraremos mediante un perito cuánto vale eso y después haremos el avalúo si nos corresponde. Bien, y tampoco, segunda premisa, vamos a hacer valoración si las partes se ponen de acuerdo en un valor. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que un vehículo dañado, por ejemplo, le interesa mucho al ejecutante y quiere de alguna manera solicitar la entrega en pago y a lo mejor llega a un acuerdo con el ejecutado en darle un valor superior al que le daría un perito por esos daños que tiene, ¿verdad? O por lo que sea, pero por algún motivo le interesa. Si las dos partes están de acuerdo en ponerle justo el valor del principal o incluso principal, intereses y costas, lo manifiestan así en la ejecución y ya no tendremos que hacer esa valoración. La valoración y el avalúo será equivalente al acuerdo entre las partes, ¿vale? Fíjense que una vez más prima lo que las partes hayan dicho antes o durante la ejecución y nos ahorra un montón de trámites, pero bueno, ellos sabrán por qué le ponen ese valor. La cuestión es que están de acuerdo, pues genial, no hay ningún problema, ¿vale? 637. Mire, para esta primera valoración, como con carácter general, la ley nos dice que nombraremos a un tasador, un perito judicial, un perito tasador. No nos dice al perito, sino el que corresponda. Cuando decimos el que corresponda, significa que para cada tipo de bien nosotros tendremos que designar a un perito que conozca de la valoración de estos temas. No es lo mismo valorar un ordenador o un conjunto de elementos electrónicos que valorar un coche, un vehículo o incluso valorar un bien inmueble. Hay distintos profesionales al servicio, ya veremos cómo se ponen al servicio de la Administración de Justicia y que se les encarga la valoración de ese bien en concreto. Bueno, si no podemos designar a un perito judicial, en su defecto podemos acudir
a organismos o servicios técnicos de otras administraciones públicas, ¿vale? Si nosotros lo que tenemos que valorar es alguna cuestión relacionada con mi ayuntamiento, con urbanismo, las condiciones, bueno, pues si es una cuestión muy complicada que requiera un informe o que requiera un conocimiento específico y no tenemos un perito que lo realice, acudimos a determinados organismos y servicios y nos lo harán, ¿vale? ¿Cómo se hace esto al final? Se hace designando a un funcionario concreto. Imagínense que es un vehículo clásico donde solo algún personal muy técnico de tráfico puede hacer esa valoración porque ni siquiera un perito lo ha conseguido. Nombrarán a alguien de esa consejería o de esa dirección general que podrá realizar ese informe y trabajará para la Administración de Justicia, ¿vale? Lo estaremos encargando como servicio técnico de la administración que sea. Si tampoco tenemos a nadie, pues porque ya hablamos de una cosa muy, muy complicada o porque no existe, nadie se quiere comprometer, no está perito designado, la ley nos manda a las listas que tenemos todos a fecha 1 de enero para los profesionales designados para cada cuestión, ¿vale? Ahí seguro que todos los que estamos en los juzgados lo hemos visto. Son entidades públicas realmente, sobre todo colegios profesionales, que designan entre sus colegiados a los profesionales que quieren intervenir, bien sea como APIs, como arquitectos, como valorador de joyas, valorador de lo que sea, de todo lo que nos haga falta, ¿vale? También incluyen estas listas peritos calígrafos para otras cuestiones, en fin, un montón de profesiones dispuestas a ser designados como peritos judiciales. Eso es con carácter general, no solo para la ejecución, sino para pruebas en penal, para juicios declarativos, para procesos declarativos, para todo lo que haga falta en los distintos procesos. Ojo con esto, y lo doy como consejo o como cuestión a tener en cuenta. La ley nos dice, colegios profesionales, por un lado, son los que pueden enviar las listas anuales de peritos. Y por otro, nos habla de entidades públicas competentes para conceder habilitaciones, ¿vale? Determinados funcionarios que tienen una habilitación, ellos son funcionarios, pero se les permite hacer otra actividad que es emitir esos informes y punto. No nos habla de asociación de peritos enológicos para el vino, no nos habla de la sociedad no gubernamental, no sé qué, no. Lo digo por esos famosos libritos azul y rojo que nos llegan cada año, encuadernados, preciosos, muy bonitos, pero pone asociación de peritos, asociación de no sé qué. Realmente nosotros no podemos utilizar esas listas para seleccionar a un perito. En mi opinión, se está cometiendo una grave irregularidad con si nosotros utilizamos esas listas. Entonces yo siempre lo que digo es comentarle al letrado de la administración, sobre todo si estamos a principio de año, cuando nos llega eso, que eso no proviene de una entidad pública, que se trata de un listado de 4, vamos a decirlo así, inteligentes que han cogido sus asociaciones privadas y las han puesto y han hecho una guía realmente. Si tienen oportunidad a mayor abundamiento, miren esas listas, la azul, la roja, no sé si hay otro color más, y compárenlas, porque van a ver ustedes que quien es el presidente de la asociación en una es el secretario en otra. Quien es el tesorero en una es el secretario de la otra. Y quien es perito de una cosa en una, luego se cambia de lista. Y eso, pues para mí tiene un nombre y nosotros no debemos caer en esa cuestión. Bueno, dicho eso, para lo que nos interesa a nosotros, las listas formadas sobre todo por colegios profesionales y también entidades públicas con personal habilitado para emitir periciales, ¿vale? Lo normal es que siempre tengamos un perito tasador y lo cojamos pues de la lista que nos toque realmente, porque lo que más se suele tasar en ejecución pues son bienes muebles, sobre todo vehículos, aunque también de las otras categorías, y bienes inmuebles, el que sea, ¿vale? Ejecutado que tenga una finca, una casa, una nave, pues bueno, pues depende de la deuda, casi siempre vamos a ir por ahí, ¿vale? Bien, eso por ahí. Con respecto al perito, en los 638 y 639 son 2 artículos dedicados al perito tasador.
va desde quién puede ser, quién se le puede impugnar, hasta los plazos y días que tienen para entregar su informe. Aceptación de cargo es un artículo, eso iba a decir yo, gracias SEO, que es bastante importante, ¿vale? Y lo solemos vincular también con los artículos de los peritos en los declarativos. Fíjense, por ejemplo, aquí 343, ¿vale? Los artículos 341 a 343, que ya vimos en la parte de los procesos declarativos, muchas de las cositas se aplican también. Por ejemplo, que una vez elegido o seleccionado por orden el perito que sea, tanto el ejecutante como el ejecutado los pueden recusar si se dan las causas, si se dan las causas que la ley prevé. Nosotros aquí ya le hemos puesto que eso equivale a la tacha de peritos por las causas del 343, que ya los estudiamos, son las mismas que conocemos para la abstención, pues bueno, se pueden tachar también por otras causas los peritos en la ejecución. Una vez seleccionado, si no hay ninguna recusación, se le designa. Esta designación normalmente la hacemos en una unidad de acto con la aceptación del cargo, es decir, se ha seleccionado al perito tal, cítesele para el día que sea para la aceptación de cargo. Le comunicamos la designación y el día que viene aceptamos el cargo de manera formal, es decir, el perito hace el juramento de ejercer fielmente sus funciones como perito judicial sin perjudicar ni beneficiar a nadie y que asume el compromiso. También aprovechamos ese mismo acto para solicitar la provisión de fondos, en algunos casos, otras veces no, y simplemente lo tenemos ya por designado, ¿vale? Nos dice la ley como pregunta en cuándo aceptará el cargo, es en el día siguiente. Normalmente esto no lo solemos hacer al día siguiente, pues simplemente porque el perito no reside en nuestro municipio, ni siquiera en nuestra isla muchas veces. Entonces, bueno, pues solemos ser un poco más flexibles en este plazo y citarlo para un día en el que se pueda realizar. Pero la preguntita sería que será designado y aceptará al día siguiente, ¿vale? En cuanto a las causas de abstención, también nos las tendría que decir. Oiga, es que el ejecutante es mi esposa o mi esposo, o el ejecutado es primo, es mi hermano y lo conozco, o he estado casado con la ejecutada. No puedo, o tengo un pleito, o tengo enemistad manifiesta con el ejecutante, ¿vale? Pues todas esas causas que vimos en el 219 de la parte general de la ley, pues también se tendrían en cuenta, o las tendría en cuenta el perito como causa de abstención y estaría obligado, si la conoce, a manifestarlo sin aceptar el cargo, ¿vale? Es decir, no, oigan, no puedo porque concurre esta causa de abstención, la que sea. Miren, una vez designado y casi siempre en el momento de aceptar el cargo, pero vamos, no lo dice la ley que tenga que ser ahí, nos da un plazo de 3 días para que pida una provisión de fondos. ¿Qué es la provisión de fondos? La provisión de fondos es un dinero que el perito pide en anticipo realmente, a modo de provisión, antes de realizar su trabajo y que calcula que le va a suponer parte o gran parte del gasto que va a tener que realizar él. Si tenemos que valorar un vehículo, pues ese perito tendrá que desplazarse hasta el lugar donde esté el vehículo, perder su tiempo o emplear su tiempo de trabajo por horas o como sea en realizar la inspección del vehículo, en hablar con el propietario, con el poseedor, averiguar distintas cuestiones, a lo mejor pagar alguna tasa en tráfico para saber si tienen embargos o no, en el registro mercantil también, en el registro de bienes muebles, en fin, una serie de gastos y despliegue de tiempo que cuesta dinero. Pues esa provisión incluye todo eso. Y la ley lo que dice es que no es el total que vaya él a pedir, que vaya él a gastar en esa pericial, sino que es a cuenta de una liquidación final. Es decir, por un lado nos pone provisión de fondos antes de realizar el trabajo y liquidación final una vez entregado el informe pericial. Lo digo ¿por qué? Porque en la práctica tampoco ocurre de esa manera. Una vez que nos hemos aprendido que existe la provisión de fondos y la liquidación final en el perito, dos momentos en los que él pide primero una parte para poder realizar su trabajo y después, oye, me faltó esto porque tuve que ir 2 veces a ver el local o a ver el vehículo. Vale, añade lo que le falte, la liquidación final.
Normalmente, ¿qué hacen los peritos? Visto que una vez que entregan el informe nadie les tiene en cuenta, en la provisión de fondos meten el total y luego ya se olvidan de liquidar, ¿vale? No sé si se entiende esta parte. Ellos meten todo en la petición de provisión de fondos y el juzgado puede no admitírselo, ¿vale? Porque si ellos piden una provisión de fondos excesiva, el letrado, por eso les ponemos aquí que decide el letrado, puede decir que esa provisión de fondos es excesiva. Oiga, usted pida de momento los gastos, luego ya liquide. Si cree que le ha gastado, que ha causado más gastos, emita al final, ¿vale? Bueno, una vez que se le abone la provisión de fondos, emitirá su informe, ¿vale? Aquí no voy a, bueno, lo voy a decir muy por el aire para el que se lo quiera quedar para cuando nos toque estudiar un proceso especial en concreto que se llama la división de la herencia. No tiene nada que ver con esto, pero tiene un detalle que ver. Aquí hemos dicho previo abono de la provisión de fondos. Parece indicar esto que, aunque hablamos de un perito judicial designado, tiene derecho a que si no le pagan la provisión de fondos no emite el informe, ¿vale? Y en cierto modo, en este procedimiento es así. Emitirá su informe y lo entregará previo abono de la provisión de fondos. Sin embargo, en el otro procedimiento que yo les hablo, en la división judicial de herencia y en los procesos declarativos donde haya que nombrar un perito judicial, el hecho de aceptar el cargo ya constituye una obligación de realizar el trabajo, ¿vale? Y es independiente a que haya recibido o no la provisión de fondos. Usted acepta el cargo, ya tiene la obligación. Es más, si usted no cumple la obligación, está desobedeciendo al juzgado y está obstruyendo a la justicia. Son delitos realmente, ¿vale? Se le requiere tal y lo hacen. Que usted no ha cobrado, perfecto, usted va a obtener un derecho a repetir o a ir contra el ejecutante, en este caso, que es el que debe adelantar la provisión de fondos, ejecutante, ¿vale? Solo para que se queden con ese detalle, que es si quieren apuntar aquí en la ejecución, en la herencia o en la partición de la herencia es el 785, el artículo que dice eso, ¿vale? Ya llegaremos, ya habrá tiempo, nos acordaremos de ello. Pero bueno, aquí entrega el informe una vez que recibe la provisión, en el plazo que tiene para entregarlo, que en este caso va a ser con carácter general 8 días. Recordar la diferencia entre valoración y avalúo. En este caso, el perito hará una tasación conforme a mercado del bien que se trate, vehículo, finca, objetos embargados, un lote de productos consumibles de lo que sea, incluso alimentos, lo que sea, maquinaria agrícola que se haya embargado, en fin, muebles, inmuebles, de lo que se trate, nos sirve para todo. Y no contará cargas, gravámenes que haya que sobre ese bien. Eso lo hará el letrado en el avalúo en el artículo 666. ¿Vale? Más adelante. Plazo, ya hemos dicho que son 8 días desde que acepte el cargo, salvo que haya una causa justificada para no hacerlo. Aquí no estamos incluyendo como causa no me han pagado la provisión de fondos, ¿vale? Causa justificada es mire, estoy de baja por coronavirus, me van a operar de no sé qué, tengo un juicio en tal sitio, necesito más días, ¿vale? Lo que sea. Causas que la ley entienda que son, que el letrado entienda que son justificadas. Alegada cualquier causa. Perdona, Fran, perdona. Dale, sí, sí. Lo del plazo, súper importante, la coletilla. Sí. 8 días desde la aceptación del cargo, salvo causa justificada, con la coletilla. Sí, la pregunta va a tener. Importantísimo. La pregunta va a tener 8 días a seca, le van a poner 8 días desde la aceptación del cargo, salvo causa justificada, 8 días desde la notificación. ¿Vale? Hay que aprenderse el plazo con el. Y la otra trampa, la otra trampa. Si el señor ha aceptado el cargo el viernes, ¿qué pasa con ese fin de semana? ¿Le cuenta? ¿El sábado y el domingo ya le cuentan como día 1 y día 2? ¿O empezará el lunes a contar? ¿Qué creen ustedes? Es decir, la pregunta dice, ¿esos 8 días son hábiles o son naturales? Esto es de parte general, esta pregunta. Bueno. El lunes. El lunes, vale. O sea que cuando decimos 8 días, equivale a 8 días naturales. Si no me equivoco, ¿no? Hábiles. Hábiles, 8 días hábiles.
Truquito para no... Bueno, truquito es lo que dice la ley. Cuando la ley no lo establezca y solo diga días, hablamos de días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales y resto de festivos. Bueno, desde la aceptación del cargo, salvo causa. Dijimos que se puede alegar alguna causa justificada y No, el sábado letrado... no cuenta. No era Ángela que puso el sábado cuenta. No, los sábados no cuentan. Ya ni siquiera en laboral, ni en contencioso. Antiguamente el derecho administrativo decía que los sábados eran hábiles, antiguamente hace años, pero ya no, ya es igual en todos los órdenes. Por decreto se acordará lo de ampliar el plazo, esto sobre todo para los interinos que nos pegamos una diligencia de, por comparecencia del perito se conceden 10 días más y nos sirve y no pasa nada y las partes no se quejan ni nada, pero la ley y la pregunta nos va a decir por decreto, ¿vale? Se podrá ampliar el plazo y siempre teniendo en cuenta la cuantía de la provisión de fondos o la complejidad de la prueba que haya que hacer, ¿vale? Yo tuve ahora recientemente uno en el que me habían hecho la valoración de un solar, pero no habían valorado, era para una subasta de inmuebles, no había el perito valorado que en medio del solar había ya construido o sea, en estructura, pero estaba construido un esqueleto de edificio de 3 o 4 plantas, con lo cual, claro, no es lo mismo el solar sin estructura que el solar con un esqueleto ya realizado, cambia mucho. Entonces, se dio cuenta, me pidió ampliación de plazo, se le concedió, pues creo que 10 días más y tuvo que volver al sitio, fotografiar, valorar, coger facturas del ejecutado que había hecho pues toda esa obra y darnos el complemento a su informe diciendo que, bueno, que donde digo, hay que tener en cuenta la edificación existente por valor de tanto, ¿vale? Y así ya tenemos un valor mucho más ajustado a la realidad. No se trata de despojar al ejecutado y cuanto más le pueda sacar mejor, sino de ser justo y que esa valoración se ajuste a la realidad, ¿vale? Bueno, pues ese fue un ejemplo de que se le dio más plazo. Vale. Tanto las partes como los acreedores, que fue el caso que yo les estoy contando, el propio ejecutado vino al juzgado y mediante comparecencia hizo alegaciones. Lo normal sería que estuvieran representados y presentaran un escrito, ¿vale? Pero para estas cuestiones en la ejecución, pues bueno, se admite la comparecencia, ¿vale? Y podemos actuar sobre ella. Se realizan alegaciones a la valoración al informe, en este caso fue, pues oye, no se está teniendo en cuenta que tiene una edificación existente, añádanla, ¿vale? Dentro de un plazo de 5 días, desde que a cada una de las partes se le entregue el informe emitido por el perito. Finalmente, ¿qué hizo el letrado mío? Pues darle más plazo al perito, completar el informe y luego podemos proceder al avalúo perfectamente, ¿vale? Bueno, pues así se hará. Miren, finalmente, con respecto a este primer punto de la valoración de bienes, tener en cuenta cositas que ya hemos dicho. La valoración de bienes y derechos la hace el perito que hayamos designado conforme al valor de mercado del bien que tengamos en apremio, ¿vale? Valor de mercado. El informe de valoración del perito no cuenta las cargas o gravámenes. Sin embargo, el avalúo, que luego veremos, sí, diferenciar valoración de avalúo. ¿Ok? Y, por último, la especialidad de la valoración de los bienes hipotecados. Ahora se les va a encender la chispa de lo primero que decíamos al principio. En los bienes que están hipotecados y por tanto nosotros tenemos una ejecución de título no judicial, tenemos una escritura de préstamo hipotecario donde en una de sus páginas, seguro que si ustedes tienen hipoteca de su casa o lo que sea, lo habrán visto o lo pueden ver con ir a buscar la escritura al salón o donde la tengan guardada, lo van a poder encontrar. Hay una página que se refiere al valor a efectos de subasta y viene fijado siempre en la escritura. Quiere decir que el banco y nosotros, cuando hemos firmado la hipoteca en nuestro notario y la hemos registrado después en el correspondiente registro de la propiedad, hemos estado de acuerdo en que si llegamos a un proceso de subasta en una ejecución de título no judicial, como es la escritura de préstamo hipotecario, pues porque pierdo mi trabajo, me divorcio, me vuelvo un vicioso de cualquier cosa, pierdo todo mi dinero, no puedo pagar la casa, un desastre
de crisis existencial, si llego a eso, el valor que va a salir a subasta va a ser X. Y eso está fijado con un concepto que la ley llama cobertura hipotecaria. Esto es salirse un poco de temario, pero lo vamos a entender sin ningún problema. Nos define un valor tanto para el principal como para los intereses, como para las costas procesales. Y supone un máximo, si hemos dicho que va a cubrir 100.000 euros en concepto de principal, 30.000 de intereses y 20.000 de costas, ese concepto es máximo para cada uno de los conceptos y significa que significa en el mundo real que la casa no da para más, es decir, cuando se subaste, lo máximo que se puede adjudicar a alguien en esa subasta es 100.000 por intereses, 100.000 por principal, 30.000 por intereses y 20.000 por costas. Cuando al final de una subasta de este tipo, el letrado de la administración ponga en su decreto de adjudicación, fíjense el concepto, decreto de adjudicación, ponga que se adjudica al banco la vivienda tal, no sé qué, no sé cuántos, por valor de X por principal, X por intereses y X por costas procesales, tendrá que tener en cuenta y combinar que se pague toda la deuda en el proceso de ejecución, es decir, quedemos satisfechos o no del total, porque ya saben que hay ocasiones en que se subasta la casa y aún queda deuda, ¿vale? Pero tendrá que ajustarlo al valor de esa subasta y teniendo en cuenta que no supere ninguna cantidad la cobertura de la escritura, la cobertura hipotecaria por principal, por intereses y por costas. Es un sistema pues para cuadrar un poco que no haya una especulación excesiva y también para que el inmueble con su valor responda de este tipo de deudas en caso de impago, ¿vale? Quedarse un poco con el concepto. Si tenemos una hipoteca en casa y tenemos ganas, pues vamos a ver la escritura, la busco y me la leo para que vean que todo esto es real, aunque no lo hayamos estudiado, y que tiene mucho sentido, sobre todo en estos procesos de subasta, en este caso hipotecaria, ¿vale? Esto lo volveremos a tocar cuando veamos las especialidades de la subasta hipotecaria. Seo, yo creo que me quedo aquí en el convenio y, sí, vale. Y ya mañana, el martes, esto del convenio es lo que yo les decía que casi solo, sí, solamente para los que vean gestión, nosotros solemos excluir este. 640, el 41 sí. Y el 42 lo tengo señalado como que no lo vimos. Le podemos poner un no, aunque yo les voy a contar un caso que nos ilustra todo esto y ver un poquito del esquema y nada más, ¿vale? Eso el martes, si les parece. Para la próxima semana le vamos